Muy buenas noches. Estamos nuevamente en Odisea Argentina, una vez más y por última vez, al menos en esta temporada, sin Carlos, que sigue de viaje. Pero vamos a tener un programa muy interesante por muchos motivos. En primer lugar, porque están pasando cosas muy importantes en este momento en la Argentina, que las vamos a discutir. Vamos a hablar de la cuestión de los holdouts con Daniel Artana, que nos está esperando aquí en la mesa al lado mío. Y luego vamos a hablar de la situación en Medio Oriente con Iván Petrella, y profesor de la Universidad de Itela y director ejecutivo de la Fundación Pensar, y con Kachik Dergagusian, profesor de la Universidad de San Andrés. El programa de hoy, por motivos especiales, está siendo grabado un rato antes del horario de emisión. En este momento son las 7:30 en Buenos Aires, y mientras estamos grabando todavía siguen las reuniones entre el equipo argentino en Nueva York, el equipo mandado por el gobierno argentino a negociar en Nueva York, y el mediador Pollack. Pero ya conocemos algunas de las cosas sobre las cuales se están sentando las bases de una negociación que podría hacer que mañana se evite sobre el filo o se roce el default, porque los fondos, si se liberan mañana, no van a llegar a las cuentas de los bonistas mañana mismo, pero que casi hayamos evitado el default. Las bases de ese acuerdo, por lo que tenemos como información hasta el momento, son la decisión del fondo NML y el resto de los litigantes, Aurelius, el fondo Aurelius también, de ofrecer, pedir una reposición de la medida cautelar, conocida como stay, a cambio de que la Argentina busque, en un plazo corto de tiempo, la eliminación de la cláusula Rufo de los bonos reestructurados en 2005 y 2010, para lo cual necesita una operación muy sencilla, mediante la cual le pediría el consentimiento de esos bonistas para quitar esa cláusula. Paradójicamente, esa operación es muy sencilla de realizar porque la existencia de esa cláusula le resta valor a los propios bonos de los tenedores de deuda de los bonos reestructurados en 2005 y 2006, ya que justamente la cláusula Rufo es la que impide en cierta medida que la Argentina se saque encima el riesgo de default provocado por no poder llegar a un acuerdo con los holdouts. Entonces, NML estaría pidiendo que la Argentina busque la eliminación de la cláusula Rufo para poder, después de eso, hacer una oferta también extensiva al resto de los bonistas que no han litigado como ellos, y pediría también una garantía. Eso es lo que conocemos desde el lado de NML. Desde el lado de Argentina, lo que sabemos es que hoy el gobierno reunió a los banqueros locales y les pidió que armen una vaquita consistente en comprar $200 millones de bonos Bonar 2024, son bonos de ley local que se emitieron en ocasión del pago de la confiscación de las acciones, de YPF en manos de Repsol. Y con esos $200 millones sería el sector privado el que provee la garantía para que actúe como el factor que muestra la seriedad de la Argentina en la búsqueda de un acuerdo, sin que sea el gobierno, eximiéndose entonces de eventuales y muy lejanos riesgos de aplicación de la cláusula Rufo o de la violación de la ley 26.886, que es la ley que se sancionó en septiembre de 2013, cuando se derogó la ley Cerrojo, pero donde en esa ley
se puso una cláusula muy restrictiva mediante la cual la Argentina no podía hacer una oferta ni voluntaria, ni forzosa, ni de ninguna manera superior a los canjes de 2005 y 2010 a los bonistas que no entraron al canje. Entonces, resumiendo, digamos, esta ensalada legal, en medio de esta reunión que se está llevando a cabo en este momento en Nueva York, hay un cuarto intermedio, pero seguía en momentos en que estamos grabando este programa. El hecho de que la reunión esa haya durado tanto tiempo es una señal de que hay una negociación fuerte en curso. Si Argentina hubiera seguido en su posición tan intransigente, simplemente hubieran ido durante una horita a repetir el mantra de los últimos meses de la negociación justa, equitativa, legal y sostenible. No fue así, realmente están hace muchas horas reunidos negociando, conocemos la posición ya de ambos lados, que el gobierno le haya pedido a los bancos que hagan el aporte de la garantía implica que el gobierno ha decidido negociar. Del otro lado conocemos las condiciones, están sentadas las bases para que probablemente mañana el juez Griesa pueda permitir liberar los fondos para que se efectúen los pagos de los bonos discount, cuyos fondos no llegaron por estar frenados por el juez, y que la Argentina, muy sobre la hora, de una manera innecesaria, porque todo esto lo podríamos haber hecho muchos días antes, bueno, roce el default, pero lo evite por ahora, y mientras tanto se sigue negociando de una manera ya más detallada el acuerdo con los bonistas. Entonces, este escenario de concretarse cambia las perspectivas para los próximos meses. Evidentemente, si Argentina entraba en default, en la opción más confrontativa, en una opción autárquica, donde día a día íbamos a tener que ir topándonos con noticias legales de un lado, del otro, embargos, aceleraciones de bonos, íbamos a entrar en un escenario bastante complejo que iba a deteriorar mucho más las expectativas respecto a las expectativas actuales, iba a profundizar la recesión. Ahora podemos de repente entrar a un escenario de mucha mayor tranquilidad financiera, con algo de dólares financieros, con YPF, con las provincias colocando algo de deuda, si es que este escenario se concreta. Eso nos plantea un escenario un poco distinto para este año y para el próximo. ¿Cuánto cambia, cuánto no? Bueno, vamos a hablar ahora un poquitito de eso con Daniel Artán, así que paso a la mesa a saludarlo a Daniel. Daniel, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿vos? Bien. ¿Y te sorprende que se llegue a este acuerdo de última hora? Bueno, yo diría que si iba a haber algún pedido de los fondos buitre para ayudar a Argentina, porque a ellos también les sirve, iba a ocurrir a último momento, porque digamos, era natural que ellos pidieran una garantía y bueno, se tensó la cuerda. Lo importante es que esta insinuación que hubo hoy a la tarde se concrete y se gane el tiempo como para poder lograr una salida ordenada de este tema. Paradojalmente no le convenía a ninguno de los tres, que los tres me refiero incluido el juez, porque en realidad la salida negociada a los fondos buitre les va a servir porque van a cobrar una suma importante. Sí. A la Argentina le va a servir por las razones que vos mencionabas. El escenario con un apretón financiero para el año que viene en particular hubiera sido muy malo para la economía. Y el juez evita que lo siga criticando también en Estados Unidos por este asunto de que es medio rara la sentencia. Vos fijate que en su momento, él cuando bloquea el pago el giro de los cupones del pago de intereses sobre los bonos europeos, en realidad se estaba excediendo de su jurisdicción. O sea, era una cuestión, yo diría, que iba a generar mucho debate respecto a la lógica, etc. Pero de todas maneras lo importante es que esta cosa se concrete y desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros, que es la posición de cómo queda la Argentina, la economía argentina en particular, creo que se evita una situación que iba a ser complicada. No trágica, pero complicada. Íbamos a tener una economía el año que viene con receso, eso se puede evitar ahora de la mano de aliviar esa restricción financiera que nos hubiera generado una situación
de default o como uno lo quiera llamar. Las calificadoras de crédito lo iban a llamar default y eso hubiera afectado obviamente la capacidad de Argentina de colocar deuda a tasa de interés razonable. Sí, y probablemente en términos legales íbamos a estar cocinando un problema Sí. que con alguna chance podía ser complicado, ¿no? Sí, Porque si sin se duda. aceleraban los bonos y luego eso se aceleraba a los bonos pares y algunos bonistas después no querían desacelerar, Argentina de repente podría haber tenido que enfrentar una reestructuración soberana nuevamente. Sí, va a ser el default más tonto de la historia, ¿no? Porque en realidad los defaults se hacen cuando uno no puede pagar, pero acá está claro de que uno tiene capacidad de pago, en particular sobre esta deuda, porque en realidad cuando uno hace un default es para generar espacio financiero. Los pagos en el próximo año y medio de estos bonos bajo ley internacional eran muy bajos. El grueso de los pagos de Argentina bajo ley argentina. Sí, entonces en realidad no era lógico desde el punto de vista del deudor hacer el default y tampoco era lógico trabar esta solución, porque más allá de que a uno o sea, a mí no me gustó la sentencia de Grella ni la confirmación de la Cámara, me parece que tiene muchos puntos débiles desde el punto de vista de la lógica económico-financiera, pero el hecho es que se perdió y había que hacer frente al pago porque elegimos nosotros litigar ahí como país. Sí. Este gobierno heredó, pero en alguna medida convalidó los tribunales de Nueva York al emitir un montón de bonos en los canjes con legislación de Nueva York. Así es. Ahora, separemos los próximos meses y después hablamos del año 2015. Una economía, una Argentina que evita el default y que, bueno, retiene los dólares del poco financiamiento que tenían, de repente consigue algunos más por algunas colocaciones de provincias, de IPF, el Banco Central usando las líneas contra el Banco de Francia. ¿Cómo ves agosto, diciembre y después hablamos del 2015? Bueno, yo creo que la economía venía en una situación de una recesión moderada que se iba agravando con el correr de los meses y eso no va a cambiar rápido. Por más que haya una reversión, que yo creo que la va a haber y va a haber una baja importante del riesgo cuando se confirme esta cosa que estábamos hablando antes, uno va a empezar a tener un efecto, pero tiene que empezar a destrabar. Normalmente no es una cosa que uno destraba y tiene un efecto inmediato. Creo que vamos a notar cierta mejora sobre el final del año. Y después, ahí lo que aparecen ahí son algunos nubarrones por el lado de las cuestiones no financieras de la economía, que van a afectar el desenvolvimiento del 2015 y podrían anticiparse en términos de expectativas, porque Argentina está hoy a pista de sufrir una caída muy importante en el precio de la soja, si uno mira los mercados de futuro. Eso cuesta con los valores que hay hoy para el año que viene, 5.000 millones de dólares de exportaciones. La economía de Brasil está con problemas y después de su elección va a haber algún tipo de corrección en Brasil, con lo cual no parece que Brasil nos vaya a ayudar mucho. Y bueno, uno tiene una situación de cierta fragilidad, con una situación fiscal bastante comprometida, que se está financiando básicamente con uso de reservas y un montón de maquinita. Viene una catarata de maquinita para el segundo semestre del año. ¿Y cómo te imaginas que va a ser la absorción de esos pesos en el segundo semestre del año? Y bueno, yo supongo que seguirán colocándole back y no back, creo que hay margen ahí a costa de dejarle un problema adicional al gobierno que sigue. Digamos, o sea, a mí me parece que el nivel hoy del stock de letras que tiene colocado el Banco Central, entre 3 y 4 puntos del PBI, todavía da margen para seguir colocando más. Obviamente que eso resiente el crédito al sector privado. El crédito al sector privado está creciendo 17 puntos por abajo de la inflación. Sí, sí. O sea, hay una contracción crediticia fenomenal. Bueno, y en el último mes se produjo un fenómeno, agrego el dato, el stock de préstamos por tarjetas de crédito se contrajo primeros días, 18 días de julio contra primeros 18 días de junio, 4%. Los julios baja un poquitito porque la gente con el aguinaldo se pone al día con las tarjetas, pero nunca había ocurrido una baja semejante. Y esto, en cierta medida, también es el impacto de la regulación sobre las tasas de interés que está forzando a los bancos a sacarse encima a los clientes de tarjetas que no caigan dentro del perfil de riesgo de las nuevas tasas. En particular a los que prestaban a clientes más riesgosos. Así es. O sea, en realidad uno no tiene que perder de vista que la Argentina viene cometiendo una cantidad de errores en materia de política económica, está pagando las consecuencias, y Argentina se mete en recesión antes de que la Corte Suprema decida que no va a tomar el caso. Quiere decir que ya veníamos mal. Lo que hace esto es que te da un poco de aire. Ahora, yo digo, pensando un poco en la siguiente pregunta tuya que marcaste, lo del 2015.
Por un lado vamos a tener alguna posibilidad de financiarnos y alguna entrada de capitales, un poco apostando a lo que va a generar el gobierno en que asuma la presidencia de la República en diciembre del 2015. Por el otro lado, los problemas reales se siguen agravando. Vamos a tener el deterioro del precio de la soja, una situación de déficit fiscal que va a ser a final de año peor que la que tenemos ahora, y sin vista de que el gobierno intente corregirla, es decir, y usando márgenes que le quedan en materia financiera. Yo creo que la economía puede evitar un receso el año que viene si va a crecer, si tiene la posibilidad de crecer, digamos, en algo que la gente note, pero si crece 1% tampoco se nota. Que crezca 3-4% como para tener un impacto en el empleo, yo tengo dudas. No creo que eso esté disponible hoy. Haría falta una cosa un poco más. El gran tema de este año es, tuvimos una recesión doméstica, básicamente la región, a tasas no muy altas, pero está creciendo, salvo Argentina y Venezuela. Y fue una recesión liderada por el consumo, donde la baja en los salarios reales del verano fue muy importante. Y eso, este acuerdo con los holdouts no lo va a cambiar, porque no se van a reabrir las paritarias de acá a fin de año. Entonces, bueno, es cierto, claro, si no teníamos el acuerdo con los holdouts y había que devaluar de vuelta en septiembre, los salarios reales iban a caer peor, pero lo que menos se va a mover es el consumo producto del acuerdo con los holdouts. Ahora, el año que viene probablemente haya una chance de que el gobierno, como en los viejos tiempos, dado que ya no le importan las reservas el año que viene porque le alcanzan, se vaya con un último año de suba en los salarios reales, ¿no? Que impulse salarios nominales por encima de la inflación, atrasando el tipo de cambio, con financiamiento pero externo. contra eso tenés la baja de indicadores externos, el atraso cambiario, que no los veo corrigiendo, con mucha intención de corregirlo mucho. Ojo que el desempeño de exportaciones del primer semestre de año fue horrible. O sea, han caído 10%, también junio de un poquito mejor, porque cayeron menos, pero 10%. Las industriales 12, lideradas por el complejo automotriz, que están en el orden de 20, pero la mayoría está cayendo. Y esto es Brasil y atraso cambiario. ¿Y una parte todavía de los números del año pasado toqueteados o pensás que no? ¿Ya no yo tanto? Creo que debería quedar menos. Menos. Sí. Ahora, volviendo un poquito el tema del 2015 es una cuestión relevante básicamente para el gobierno, y el espacio que le viene al gobierno siguiente es una cuestión más política. Sí. Yo digo, lo que no tenemos que perder de vista es que aun cuando uno entra en un proceso de normalización financiera y resolvamos definitivamente porque a este gobierno le va a costar 10 años resolver el default. Es un tiempito, ¿no? Porque uno termina el día que vuelve a acceder sin problema a los mercados, va a llevar 10 años esta historia. Es cierto que se dejaría eso de lado en el escenario en que se acuerda con estos que han ganado el juicio y los que vienen detrás, los otros que han quedado afuera, que se podría resolver también el año que viene, pero queda una cantidad de problemas pendientes para el futuro que condiciona al gobierno que sigue. Entonces, si uno se saca el hecho de si Cristina va a terminar un poco mejor o peor y el que viene va a asumir, digamos, ojo que hay grandes oportunidades de volver a la normalidad, de aprovechar el potencial de Vaca Muerta haciendo un marco contractual y impositivo y regulatorio razonable, cosa que todavía no tenemos, y volver a la normalidad. La Argentina se ha apartado un montón de los países sensatos de la región en decisiones de política, pero por el otro lado, el gobierno que viene va a heredar un déficit fiscal, yo diría no menos de 6 puntos del producto, entre nación y provincia, una inflación, digamos, no menos de 40%, y una economía con una creación de empleo privado que hace 3 años que va mal, y que este año va a seguir mal, y el año que viene quizás mejore un poquito. Te quiero aprovechar, Daniel, sos, si no la persona que más sabe, una de las que más sabe de la situación fiscal, así, estructural de la Argentina, ¿no? Sí. De impuestos y del gasto. Me gustaría que cuentes en 3 minutitos cómo está la presión tributaria en la Argentina, el nivel de gasto, un poquito en términos históricos, y cómo hacemos para desandar ese camino. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a desandar ese camino? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primera cuestión, la presión tributaria en la Argentina es récord para la historia argentina y es la más alta de la región con el PBI viejo. Con el PBI nuevo estamos ahí con Brasil. Yo tengo dudas del PBI nuevo, pero bueno, ese es otro tema. Digamos, la presión tributaria más alta en la región. ¿Eso por qué ocurrió? Ocurre, si uno lo quiere explicar fácil, porque la Argentina diseña instrumentos tributarios para lidiar con la emergencia en el 2001-2002 que nunca sacó. Así es. ¿Qué es lo que hizo con la avalancha de plata que le generó eso cuando la economía se normalizó? Más la mejora de los términos de intercambio, más la mejora de la economía brasileña que te dio un fuerte crecimiento económico. Gasto permanente. Se lo gastó. Sí. Y se lo gastó básicamente en gasto corriente. Se lo gastó en salario y en jubilaciones. En salarios,
por el peso de los empleados públicos en un país federal como la Argentina, de las provincias y municipios, y en jubilaciones por decisiones de extender y generalizar beneficios a una gente que no había cumplido con sus aportes. ¿La parte de salario fue por salario real o por cantidad de empleados? Y el empleo público creció en la década acá, no por que sea el gran responsable del gobierno nacional, pero 1 millón de personas. Y si hubiera sido el gran generador. Si hubiera sido el ritmo vegetativo, ¿cuánto tendría que Si hubiera haber crecido al ritmo de la población, tenía que haber crecido 10%, ponele que le demos el margen de que capaz que estaba un poco bajo en el 2002, tenía que haber crecido entre 200 y 300.000 personas, y creció más de 1 millón. ¿En la década anterior? En la década anterior hubo una ligera contracción del empleo público. En lo que te explica el desempeño de crecimiento de puestos de trabajo, como sacó un artículo Juan Luis Burr, mi colega de FIRA hace poco, es que en la década de los 90 se contrajo el empleo público un poco, en la década actual se expandió un montón. Si mirás empleo privado, crecieron lo mismo. La diferencia a favor de esta década es que por lo menos hasta el 2011 hubo creación de empleo privado formal, mientras que la década del 90 era más informal. Decime algo para tranquilizarme, al menos esos empleos fueron policías, médicos y maestros. Y bueno, fue un poco de todo. Lo que pasa es que el tema no es que el empleo en policía, médico y maestro sea necesariamente mejor que el otro. Yo digo, uno tiene, además, a pesar de la expansión del gasto, que nos ha llevado a un gasto en educación récord para la historia argentina, los indicadores de calidad de la educación son espantosos. Entonces, lo que uno tiene, mirando ese ejemplo que se extiende a otros, es un problema de cómo mejoramos la eficiencia del sector público, cómo bajamos el tamaño del gasto corriente, eventualmente para hacer algún espacio adicional para el gasto de capital y para poder bajar impuestos. Porque además, ese aumento en la presión tributaria no alcanzó. Por eso estamos financiando hoy el gasto con impuesto inflacionario por 3 puntos del PBI. Entonces, bueno, un poco menos si miramos la parte de arriba de la línea. Pero tenemos una situación fiscal que requiere correcciones. Y eso, en realidad, yo creo que uno tiene que bajar la presión tributaria en la Argentina, pero lo que tenemos que decir para ser consistente es qué gasto vamos a bajar. Porque si no estamos diciendo aumentar el impuesto inflacionario, que es hoy la válvula, o financiar con deuda, que sabemos que se puede hacer por un tiempo, porque después si no empezamos a generar otra vez. Entonces creo que hay un desafío fiscal importante y me da la sensación de que todavía la sociedad no está de acuerdo en que tenemos un Estado sobredimensionado. Y además tampoco está de acuerdo, me parece, a nivel de la dirigencia política, tenemos un Estado muy ineficiente. Quizás eso la sociedad lo percibe mejor que la dirigencia política. Y ahí está el gran desafío, me parece, estamos con temas para la próxima administración. De mediano plazo, te voy a hacer una última pregunta porque ya no tenemos tiempo. ¿Cuál es tu visión sobre el tipo de cambio real de la Argentina? Es decir, el tipo de cambio que le va a tocar administrar al próximo gobierno, comparado con lo que tenemos hoy. Vamos a una Argentina más cara en dólares, menos cara en dólares, tomando como referencia el tipo de cambio oficial. Bueno, yo diría, hoy la Argentina para mí tiene atraso cambiario. Ahora, eso depende, uno puede convalidar niveles de tipo de cambio no muy diferentes a los actuales, corregidos por inflación, obviamente. Si uno tiene una avalancha de inversiones que podría estar asociada a explotar el potencial de vaca muerta, y si uno tiene una reversión parcial de la gran cantidad de plata que se fue de la Argentina, espantándose, huyendo espantada de las decisiones de política económica que solamente entendían en el gobierno argentino, porque el resto del mundo no entiende lo que hacemos acá. Y yo creo que la mayoría de nosotros tampoco. Ya en realidad es fácil de explicar, una decisión de un populismo extremo que, bueno, que normalmente uno sabe que no ayuda al crecimiento a largo plazo. Así que puede haber una reversión. Ahora, si uno quiere evitar esta suerte de combinación de enfermedad holandesa por avalancha de dólares por la energía o para explotar la energía y por el capital financiero, tiene que tener una gran disciplina fiscal con un fondo que mande parte de esos dólares para afuera. Sí, y eso yo veo muy difícil en la Argentina, hacer un fondo a la Noruega, que es lo que te aísla. Y con una gran apertura comercial que permita generar dólares. Que los dólares se vayan, porque el problema es cuando vos te los gastás. No importa que te los gastás en cosas que están bien. Sí, pero que se vayan por importaciones. Y eso yo creo que la Argentina tiene una visión muy mercantilista de la vida, y no veo cómo uno... Bueno, yo creo que es una de las herencias que nos deja este gobierno y que ha permeado muchos de los equipos, inclusive de la oposición. A pesar de que los números en materia de evolución de la industria y de exportaciones industriales no avalan esa visión mercantilista. No, pero yo creo que eso es una de las cosas que ha logrado
todavía sostener el relato y que va a ser muy difícil de sacar. Por eso yo creo que hay una cantidad de asignaturas pendientes que van desde las cuestiones culturales hasta cuestiones que también son culturales, porque la Argentina tiene esa adicción a estado gigantesco y deficitario. Bueno, Daniel, te agradezco mucho que hayas venido. No, muchas gracias a vos por la invitación. Gracias. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. Es una larga historia que nace de una misión, la de escuchar y atender las necesidades de la comunidad cordobesa. Esa historia es la del Banco de Córdoba, que recorre 140 años con una visión muy clara: ser el banco de todos los cordobeses. Y se logró, sí, por gestión, con apoyos concretos a la familia y a todos los sectores de la actividad económica. El tiempo pasó, pero no se llevó la vocación de estar cerca de nuestras empresas y nuestra gente, porque el banco siguió creciendo. 142 sucursales, más de 500 cajeros automáticos y la mejor atención, porque está en todos aquellos lugares que el resto no llega. Pasaron buenas cosas en estos 140 años. Lo bueno es que van a seguir pasando siempre. Para seguir siendo parte de tu historia. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40 porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix. Seguimos en Odisea. Bueno, a mi derecha está Kachik Dergugasyan, a mi izquierda está Iván Petrella. Vamos a hablar de la situación en Medio Oriente. Kachik ya ha estado aquí con nosotros en el programa, Iván también, yo no estaba esa vez, estaba Carlos solo, me parece. Recuerdo que cuando vino Kachik hace un tiempo, nos habló de algunas de las cosas que iban a pasar en Irak que están pasando ahora, con la irrupción de grupos fundamentalistas islámicos, que son los que hoy están generando gran parte de la violenta disrupción que está ocurriendo en el norte del país. Y bueno, Kachik sabe mucho de Medio Oriente. Iván creo que también, por más que se hace el que no, pero sabe mucho también de religión. Ese es gran parte de su objeto de estudio y creo que podemos tener una charla muy, muy fructífera con ambos hoy a la noche. Entonces, a mí me gustaría que alguno de los dos, tal vez Kachik, que nos cuentes qué está pasando en este momento en Medio Oriente, el conflicto de Israel
Gaza, Palestina, para enmarcar un poquitito la charla que vamos a tener. Qué pregunta, ¿no? Si intento de ponerlo en un argumento así muy general, probablemente lo que está pasando es la redefinición de las fronteras y los estados y el equilibrio de poder en el Medio Oriente, que en este momento, en este contexto histórico, pasa por equilibrio entre la geopolítica de los sunnis y de los shias. Y esto a grandes rasgos, lo que está pasando en Irak con la creación del califato o el Estado Islámico y de alguna forma la desaparición de la frontera entre Irak y Siria, porque es ahí donde rompe la continuidad geopolítica de lo que el rey Abdullah II de Jordania en diciembre del 2005 había hablado, había advertido a Estados Unidos que se está formando una medialuna shia, que sería Irán, Irak, Siria y el Líbano. Esto rompe, digamos, esta continuidad en términos geopolíticos. ¿Cómo se vincula este fenómeno tan fuerte que vos estás mencionando con la escalada bélica que está ocurriendo? ¿Hay alguna relación con lo que está ocurriendo hoy entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza? Muy indirecta. Sí. Yo diría que son dos conflictos separados en su lógica de escalada, lo cual no quiere decir que no pueden haber vinculaciones futuras y en una proyección a largo plazo, si no hay una solución, se puede llegar a vincularse. Ahora, no hay que olvidarse de que el incidente que de alguna forma prende la mecha de todo esto es el secuestro de 3 adolescentes israelíes, que en su momento Netanyahu dijo que era Hamás, pero aparentemente la policía de Israel está negando. Y en realidad surgió la noticia de que era un grupo islamista que quiso hacer con esto un regalo al califa. Ahora, todo el mundo se olvidó de este incidente porque probablemente lo que está pasando en Gaza es algo que ambos campos se preparaban. Y ahí también, si desde un argumento conceptual, si vamos a describir lo que está pasando, más allá de las condenas, de digamos, lo que en general digamos, se dice con respecto a la situación humanitaria desastrosa. Por cierto, ahí no tengo, digamos, no hay mucha duda. Lo que está pasando es ambos campos se metieron en lo que se llama el juego de la gallina. En otras palabras, la apuesta es sobre el aguante. Simplemente porque los objetivos que se propusieron, tanto Hamás como Israel, son objetivos inalcanzables por la vía militar. Por lo tanto, es seguir la violencia hasta que una de las dos partes diga basta y proclama victoria. Iván, el conflicto entre Israel, Palestina, Hamás, ¿tiene que ser analizado a la luz de un conflicto interreligioso o un conflicto entre dos países, estados, naciones? ¿Lo podemos mirar igual que un conflicto limítrofe entre, qué sé yo? Mira, una de las razones por las cuales es una situación tan complicada, un conflicto tan complicado, es porque contiene elementos geopolíticos. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Kachik. Contiene elementos que tienen que ver claramente con la seguridad y el control territorial, y tiene también un elemento que tiene que ver con una cuestión, una problemática religiosa. Para agregar algo a lo que veníamos diciendo, o por lo menos una aclaración para quien nos ve, es muy importante no confundir al Islam paradigmático, el Islam que practican la mayoría de los musulmanes del mundo, con lo que se está viviendo, por ejemplo, en Irak con el califato. Porque ese es un error que a veces ocurre. Dentro del Islam, como dentro de otras religiones, hay distintas interpretaciones o teologías que a veces pujan entre sí para ver quién domina.
incluso en el caso del conflicto en la Franja de Gaza, uno ve que Hamás y la autoridad palestina que controla Cisjordania también están divididos. Tampoco están totalmente de acuerdo. Hoy justamente Abbas, el presidente de la autoridad palestina, pidió un cese de fuego que jamás se negó. O sea, dos grupos que supuestamente muchos ven como algo parecido, en el fondo están divididos en eso. Incluso cuando ocurrió el secuestro de los 3 chicos israelíes, la autoridad palestina cooperaba con el gobierno de Israel en su búsqueda, mientras jamás condenaba esa cooperación. O sea que, por un lado, no hay que confundir el Islam con lo que ocurre con los grupos más extremistas. Por el otro lado, volviendo a tu pregunta, claramente hay un factor religioso. Hamás tiene una teología que niega la existencia de Israel y que además niega el holocausto. Dentro de Israel también hay un sionismo religioso que está liderado por los colonos judíos que creen que es parte de un mandamiento divino que ellos tienen que cumplir, que implica ocupar los territorios que, según las Naciones Unidas, Israel ocupa de manera ilegal. Y eso claramente es un factor adicional a este conflicto. Ahora, para los dos, mientras exista Hamás o mientras los palestinos, digamos, apoyen o parcialmente a Hamás, ¿existe alguna chance de una salida pacífica a este conflicto o simplemente alguno de los dos tendrá que imponer la fuerza hasta que domine por completo al adversario? Mire, a mí no me parece analíticamente correcto, digamos, decir hay un solo culpable en todo lo que está pasando. Eso, digamos, reduciría la complejidad de un asunto de una forma muy simplista. Sí. Hay un contexto histórico, también hay una realidad que cuando en el 2006 Hamás gana las elecciones legítimamente en los territorios palestinos, se hace todo para hacer fracasar este proceso democrático, que es una de las contradicciones, digamos, de Occidente, ¿no? Ahora bien, en este contexto, la eliminación de un grupo u otro no va a cambiar la situación. Acá claramente hay un objetivo y si no se cumple, digamos, hay una perspectiva, que es la solución de 2 estados. Sí. Si no se llega a la solución de 2 estados, la violencia va a seguir, porque hay elementos y hay condiciones de radicalización. Los dos se juntan. Sí. En ambos campos, en ambos bandos. O sea, no, digamos, no, cuando uno le echa una mirada analítica y ve las estrategias de los dos campos, lo que menos se ve ahí es una voluntad de sentarse a negociar como existió hace 20 años atrás. Digamos, uno de los problemas es que el conflicto actual en Gaza, digamos, esta escalada que hubo, termina debilitando a las posturas más moderadas. Digamos, esto debilitó a Abbas y permite que jamás recobre iniciativa y que se perfile como el protector del pueblo palestino, lo cual complica una situación a futuro. Mira, en relación a lo que estabas comentando, hay un libro muy interesante de Madeleine Albright, ex canciller de Clinton, que se llama El Poderoso y el Todopoderoso. Y ella dice, y fue un argumento que causó cierto revuelo en ambientes diplomáticos norteamericanos, que una de las razones por las cuales fracasó en su momento las negociaciones de paz, en la época de ella, es que no se habían dado cuenta que Arafat, quien lideraba el proceso en ese momento del lado palestino, no tenía legitimidad religiosa para negociar los territorios y que ellos debían haber incorporado líderes religiosos que permitían consensuar lo que era también, además lo territorial, etcétera, una problemática teológica. Hoy, ante el extremista religioso, tenés 2 o 3 opciones. Una opción es tratar de destruirlo. Otra opción es no prestarle atención y negociar como si la problemática teológica no tuviera nada que ver. Y una tercera opción que propone Albright, que nunca se intentó, creo, y que es muy difícil, es tratar de negociar también en términos religiosos. O sea, hacer un argumento teológico que trate de sacar lo mejor del judaísmo y lo mejor del islam para demostrar que en el fondo, porque es cierto, son religiones hermanas. Y ese es un punto que no se ha intentado hasta ahora. Es el de más largo alcance y más ambicioso, ¿no? Para mí es un gran desafío intelectual y moral. Te diría, ¿sabés que la idea de una civilización judeo-cristiana es bastante reciente?
es post-holocausto y es una reacción al horror del holocausto. Si uno mira la interacción del cristianismo y el judaísmo a través de los siglos, no fue de civilización compartida, fue de persecución y martirio. O sea que si se pudo lograr ese concepto como algo positivo, se puede lograr, porque hay bases para hacerlo, la idea de una civilización judeo-cristiana islámica. Es un proyecto a mediano y largo plazo, pero un proyecto importante para el futuro, creo, de todo el mundo. A mí me da la sensación, sin conocer mucho del tema, que en esta ocasión Israel está recibiendo, como producto de su campaña bélica, un rechazo de la comunidad internacional que no se había visto en otras ocasiones. A la luz de eso, y dado que eso evidentemente genera efectos negativos para Israel y para el apoyo de la comunidad internacional para sus políticas, y dado que eso debería haber sido tomado en cuenta cuando planifican las acciones militares, ¿por qué piensan que aún a pesar de eso tomó este camino? ¿Cómo decide Israel esta campaña militar que le está costando tanto en términos de la opinión pública internacional? Yo creo que no hay que exagerar el impacto de la condena de la comunidad internacional de lo que está pasando en Gaza en términos reales. Por un lado, es cierto y es objetivamente entendible que en 4 conflictos militares en Gaza de los últimos 10 años, la desproporción de las víctimas por la asimetría de poder que existe es, Palestina. Y esto inevitablemente genera una percepción de quiénes son aquellos que están pagando más el precio. En segundo lugar, pero esta condena, no se transforma de ninguna forma en una presión política. Presión política no existe, existe una presión moral. En un momento en que la coalición que está a poder en Israel se preocupa mucho menos de las coaliciones anteriores, de hace 20 años que llegaban al poder y siempre era centro izquierda o centro derecha, donde la idea de paz por tierra existía todavía. Pues me parece que esta opción se va. Entonces, el impacto de una condena internacional de la opinión pública, etcétera, no va a tener una trascendencia. No ha tenido un correlato en las instituciones formales que rigen en Naciones Unidas, No, de ninguna manera, porque no es una presión, es una condena, es una presión, si quieren, moral, ética, la imagen de Israel. Pero bueno, para eso existe la contrapropaganda, existe el esfuerzo de balancear esta imagen, pero en términos reales no estamos hablando de ningún tipo de presión, ni económica, ni militar, menos militar, ni política, no existe eso. Y vuelvo a repetir, es el problema, digamos, no es el problema, el hecho de que haya una coalición en el gobierno que anteponga mucho más su visión del interés nacional a las presiones internacionales, que esté mucho menos preocupado por la imagen de Israel, de la ética de lo que, digamos, en su momento había sido la creación de Israel en la comunidad internacional. Eso también tiene su impacto. No tuvo impacto. ¿Vos cómo lo ves, Iván? Mira, yo no sé cómo Israel toma sus decisiones en este caso. Estoy de acuerdo con Kachik de lo que es una presión relativa, ¿viste? Sí, que no tiene muchos dientes, por así decirlo. Ahora, una de las cosas como interesantes, insólitos. A ver, te interrumpo un minuto. Sí. Yo lo que veo, pero probablemente tenga que ver con un fenómeno que atañe a esto y a muchos otros temas, que las redes sociales han ocupado un lugar en este conflicto que no lo había visto antes, también porque el desarrollo de las redes sociales era mucho menor, ¿no? Permite para información, sí, etcétera. Pero algo interesante acá, y vos sacaste el tema de los 2 estados, que claramente es la única solución viable, digamos, se sabe cómo se puede resolver este conflicto. Desde la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 24267 están las pautas, que son fronteras seguras, devolución de territorio, el estatus de los refugiados, que hoy son alrededor de 7 millones de personas.
Digamos, se sabe lo que hay que hacer, lo que falta es el liderazgo que quiera o que sea capaz de hacerlo. ¿Cómo se genera ese liderazgo? Bueno, es una de las grandes preguntas de la filosofía política directamente que yo no sé cómo se resuelve. ¿Ese liderazgo hoy no está en ninguno de los dos lados? Aparentemente no. En el campo palestino, desde digamos, la fragmentación, la división del campo entre Gaza y Cisjordania, no se logra generar un consenso nacional en torno a una estrategia para avanzar hacia el objetivo con o sin negociaciones. Digo, sin negociaciones, pero estoy hablando de una estrategia diplomática, la forma en que Mahmoud Abbas quiso llevar adelante con, tratando de llegar a las Naciones Unidas. Y esta es la principal debilidad de los palestinos, sumado a que, digamos, lo que eran sus aliados en el mundo árabe y en el Medio Oriente, hoy en día, digamos, no le dan el apoyo que necesitan. El silencio de Egipto es fenomenal. Digamos, los demás países árabes están mucho más preocupados por sus problemas internos. En otras palabras, no digo los palestinos, Gaza sobre todo, está totalmente abandonado. Es cierto, ¿no?, que la cuestión palestina aparentemente ha dejado de ser un poco una causa árabe, ¿no?, en este sentido. Hace bastante que ha dejado de ser una causa árabe. Digamos, si hubo una edad de oro para ponerlo de esta forma, estos fueron ¿qué rol los le cabe 50 entonces y los 60, ¿no? ¿Hay algún rol que pueda jugar la comunidad internacional? Si es que existe eso, ¿no? Porque, digamos, Europa y Estados Unidos, porque después tenemos a Rusia, a China, digamos, no hay una comunidad internacional, pero los países desarrollados pueden jugar algún rol vital para ayudar a destrabar esto, o va a pasar más por los liderazgos en Israel, los liderazgos en los países árabes. Me parece inclinar que va a pasar mucho más por los liderazgos palestinos, israelíes, y un poco la voluntad de Estados Unidos en este momento de intermediar o querer acercar los dos campos, cosa que no es que no quisieron hacer, intentaron hacer, pero nunca lograron por varias razones, es muy compleja. No tengo mucha esperanza, lamentablemente, de la Unión Europea, que ahí podría tomar, pero la Unión hoy en día no puede asumir ningún rol. En cuanto a Rusia o China, en general prefieren no meterse por esa visión muy realpolitik del Medio Oriente. Quedan los actores regionales. Ahora, cuanto más se involucren estos actores regionales, inevitablemente, de alguna forma, van a tratar de vincular el tema con sus propias estrategias políticas. Queda el tema del desastre humanitario, ahí sí hay que pensar algo. Así es. Porque ya no se puede, digamos, permanecer ciego de lo que está pasando en todo el Medio Oriente. Bueno, en relación a eso, Argentina asume la presidencia del Consejo de Seguridad en octubre. Quiero pensar que estaremos preparados para esa responsabilidad. Y dentro de América del Sur, por lo menos, que yo sepa, Chile es el único país que hasta el día de hoy ha mandado ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, con un aporte de dinero, una suma no menor para los organismos de Naciones Unidas que tratan el tema de los refugiados palestinos en este momento. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias y esperamos tenerlos de vuelta pronto. Muchas gracias. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Brown, pasado, presente y futuro. Almirante Brown, ciudad de las artes y las ideas. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país.
Hacé valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Subte de Buenos Aires. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Nuevo Peugeot 308 Roland Garros te lleva a las emociones. No esperemos 4 años para disfrutar el fútbol todos juntos. Lograr un fútbol sin violencia también es crecer. Bueno, volvemos acá a Odisea. Vamos a hacer los tweets de la semana, los 5 tweets de la semana, que esta semana van a ser 4. Arrancamos con uno muy interesante de Daniel Scioli, que tuiteó después de la liberación del padre de Carlos Tevez. Entonces, habló Daniel Scioli tras la liberación del padre de Tevez. Ahora vamos por los delincuentes. ¿Será un tuit opositor de Scioli? No. Me pensé eso, bueno. Bernardo Solamente, que nos dice: estoy saliendo esta misma tarde a Nueva York para tratar de solucionar el tema del default. A ver si nos podemos ir todos a vivir ahí. Bueno, muy bien, Bernardo. Nuestro amigo Fake Voodoo, Amado Bududo, que nos dice que me encanta cuando la presidenta viaja, ser presidente es espectacular. Me gusta. Y tenemos un tuit de Natacha Haidt, que es básicamente una foto muy divertida, que dice: por favor, si no le sale su nombre en la coca, no la desacomode, no sea ridículo. Simpático. Bueno, nos vamos con Carola, el mejor momento de la noche. El momento whisky. Momento whisky. Arrancamos ya, bueno, brindando. Brindemos por el no default. Y si hay default, por el default. Así que brindemos de vuelta. Dos veces. Dos veces. Ahí está. Bueno, tengo 3 cortitos, así que arranco con el primero, sí, que es el viaje de Cristina a Venezuela y lo que llevó en su valija, el pedido especial que pidió que le empaquen. Eso como los rockstars que piden así. Sí, aparte de cristal. Claro, bueno, ella tiene su agua, así con nombre de masa de agua congelada que se mueve lentamente. Después se llevó en la valija papel higiénico, cajas y tinta para impresoras. Así que parece que en Venezuela no sabemos cuán viento en popa va todo, pero si te tienen que llevar papel higiénico, eso fue el equipaje. Volvemos ahora más lejos del kirchnerismo, o no tanto. No tanto. A la nueva campaña ¿De Sergio Tomás? De Sergio Tomás, sí. ¿Viste cómo se llama? Es la cuenta regresiva, ¿no? Que ya empezó con un más a 15 y arrancamos ya con un 500, contando aparentemente los días que quedan hasta las próximas elecciones. ¿Se netean los 500? Van a ir bajando, ¿Cuántos días fue jefe de gabinete?
bastantes más que, ¿Más que los 500? 500. Sí, sí, bastantes sé. más que... No, jefe de gabinete no, digo, su participación en el kirchnerismo seguramente sin duda. sume bastante más que los 500 días que nos quedan hasta las próximas elecciones. Bueno, habría que hacer un neto. Sí, a ver si tenemos un break-even ahí. Y la última que tengo son unas tensiones así localmente entre Tinelli y Cristóbal López. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? En realidad parece que son unas tensiones más entre Fabianes, entre dos Fabianes. ¿Sabés cuáles son más o menos los dos Fabianes que participan en esta historia? Scultore Sí. y de Sousa. Exacto, uno productor de Tinelli y el otro gerente de, que como tengo acá, Mano derecha, de digamos. medios y energía Contador, mano de derecha. Cristóbal López. Bueno, parece que hay una crisis ideológica, ¿no? En ideas, una crisis Sí. ideológica en ideas. Y también está Tinelli con problemas en San Lorenzo, parece. ¿Con Matías? Bueno, no, en principio con quien integra la comisión directiva de fútbol, que es Emiliano López, hijo de Cristóbal, así que estamos con las relaciones así medio ¿También es conflictivas ideológica? ahí. Bueno, no se sabe qué es del todo, pero la cuestión es que parece que Matías Lamens, el presidente está escuchando más al lado de Emiliano que al de ¿Para Tinelli. quién juega Grudke? No sé. Nos estamos conociendo nomás. Nos Bueno. estamos conociendo nomás, Nicolás. Bueno, nos vamos a ir yendo. Muy buena semana para todos. Esperemos que sin default. Pero si es con default, nos tomamos 2 whisky más y lo balanceamos. Lo transitamos. Entonces, esperemos que sea sin default. Nos vamos a ver la semana que viene. Nos vamos escuchando a la All My Little artista Words. Carila Gil en All My Little Words. Bueno, salud. Que estén bien. It is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me, both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you've ever heard. It doesn't matter what I'll do, not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're